¿Cuál crees tú que es el camino? O sea, los encapuchados creen que están luchando contra el sistema. ¿Hay ahí un camino o el camino es más bien la creación de fuerzas convergentes? No, lo único que digo que este fenómeno existe. No, por supuesto. Sí, este fenómeno existe y va a seguir existiendo mientras el sistema esté generando desecho social de todos los tipos, y va a seguir existiendo. Y a lo largo de 200 años de historia en este país, este grupo ha intervenido en los procesos políticos donde no está involucrado directamente e interviene para atacar la propiedad que implica simbólicamente al sistema. ¿Pero a quién ha ayudado? Mi visión es que ayuda al sistema. Ya, pero déjame terminar. ¿Qué ha pasado? Que esto se enfoca inmediatamente en el miedo de la clase alta. Sí. Y en miedo de la clase alta y media, por miedo al saqueo, porque es el fondo de todo, puro miedo al saqueo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Toman decisiones políticas. Y al tomar decisiones políticas, aunque no lo quieran, estos marginales logran producir historia política. Pero no es solo miedo al saqueo, ¿eh? Pero no es solo miedo al saqueo. No solo porque asociado con los trabajadores, la gente de izquierda, los revolucionarios, es un peligro evidente para el sistema. Ya, pero yo también me voy a sumar a una cosa que decía Rafael. Si nos atenemos concretamente a lo que está pasando hoy día. Han habido escenas que a mí me resultan conmovedoras y creo que son lo que valida que aquí puedan haber cambios, donde las mayorías que se están movilizando tratan de neutralizar a estos que están generando violencia. Y los tratan de neutralizar porque, en el fondo, porque le están gritando poco menos que son aliados del enemigo. Porque están invalidando, lastimando una cosa que está haciendo de gran valor civil y cívico, etcétera, etcétera. ¿No te parece que es así? No, pues no son aliados del sistema. Obvio. No son aliados del sistema. Ahora tampoco están aportando formales directamente al proyecto político, digamos, del centro político. No, pues no están interesados en apoyar el centro político. No, pero no es solo el centro político, es la izquierda política. Que eso es absurdo. A ver, pero yo te voy a explicar. Es absurdo. No es tan absurdo, porque la fuerza del resentimiento muchas veces juega y juega de manera polar, pero cómplice con eso de lo que se resiente. El resentimiento es el que está adicto al poder. Bien, examinemos un caso bien concreto para no andar hablando ideológicamente. Acaban de matar al joven Manuel Gutiérrez, ¿no es cierto? Sí. La policía. ¿Por qué los pacos andan disparando? Porque tienen miedo, ¿no es cierto?, que los encapuchados, los sectores más radicales, los 27 estuvieron 3 meses acosándolo, los pacos se fueron cansados por la casa y saquearon el centro, Ibáñez metió a los milicos, masacre, ¿verdad? ¿Y qué significó eso? Bueno, en este caso, ¿qué ha significado la muerte de este muchacho? Los cabros están aliados que no pertenece a ninguno, evidencia el carácter represivo y policial de este sistema. No pertenece a ninguno de los grupos que tú mencionaste. No está ayudando a la gente que está buscando negociar con el sistema. Pero este cabro no pertenece a ninguno de los grupos que tú mencionaste. Si no importa eso, lo mataron. Sí. Y lo mató la policía. Claro. Y los pacos, la jefatura, quisieron ocultar. Ese mismo señor está involucrado en 5 asesinatos más. El mismo general que negó todo. Ya, pero ¿quién puede acusar de crimen y de crimen nefasto y de escándalo explicación del conflicto? No son crímenes nefastos, no son crímenes alevosos, pero revela la naturaleza represiva y policíaca del sistema. Pero si nadie y ese es un hecho político. Sí, nadie lo niega. Ese es un hecho político. Pero la idea es que cuando uno está en contra de eso, como yo lo estoy y tú también, todo, ¿qué es más efectivo para cambiarlo? Yo tengo la idea y voy más lejos que yo creo que estas personas, algunos de estos encapuchados, son aliados del sistema y algunos son aliados hasta conscientes del sistema. Bueno, algunos son carabineros y policías disfrazados. También, bueno, y muy cerca de ellos yo creo que hay gente, tú estás hablando de todo este lumpenaje que no podría vivir en otro sistema y que si hubiera un cambio de mayor justicia social serían los primeros perjudicados, por lo cual hacen todo lo posible, hasta el arriesgo hasta de su vida, para que las cosas no cambien. Hablemos de los microtraficantes, los narcotraficantes y algunos movimientos de ultraizquierda que no pueden soportar la idea de que hay que trabajar legalmente en paz, haciendo fuerzas para cambiar las cosas, que es lo único que ha funcionado en Chile en estos 200 años. Lo otro nunca ha funcionado. Para mí... Al escucharlo ustedes tres, tengo exactamente el impulso anti-lumpen para saber esas 200 años de la historia de Chile. Sobre textos que son criminales, ¿no es cierto? Que no. Políticos, no son de derecha, ¿no? Son racionales, que no son de derecha, lo que es absurdo. Eso es lo que decía Carlos Marx. Perdón, no sé, el lumpen proletario, hablaba el lumpen. Pero hablemos de Marx sin conocerlo, porque pero déjenme terminar la idea. Okay. Es importante. ¿Qué hacemos frente a un fenómeno que no lo vamos a erradicar diciéndole que son
sociales. Sacamos nada, no. porque Nada. nunca se ha logrado eliminar este fenómeno diciendo, estos son delincuentes, son delincuentes, ¿Cuál esto sería es la lumpen. alternativa? ¿Qué hacemos frente a eso? O seguimos condenándolo y enjuiciándolo y metiéndole policía por delante y horrorizándonos, o los comprendemos, porque es nuestro producto, viejo, es nuestro producto de esta sociedad. Ya, entonces yo te voy a No hacer es un invento de una ideología. Entonces yo te voy a hacer un distingo de una cosa. Yo estoy en la antípoda de criminalizar a estos compadres y considerarlos que las luchas posibles y virtuosas que se están produciendo y a las que ellos no ayudan debieran tener como beneficiarios directos y rápidos a ellos. O sea, veo en ellos, digamos, el último peldaño. Si lo ponemos, ponte tú en la educación. Si lo ponemos en el drama, en el problema de la educación en Chile, que está buscándose una educación más igualitaria, más incorporadora de la gente, más incorporadora socialmente, menos de nicho y más de una sociedad mejor comunicada, etcétera. Estos serían los más aislados y votados de esa posibilidad de encuentro. Si es que se produce el encuentro, debieran ser de los primeros en ir bajando las armas y ir pacificándose, no ellos, quizás sus hijos, sus primos, sus no sé qué. Por lo tanto, no estoy criminalizando, son claramente producto de un sistema, de un modelo y de una ya que el que tú, más bien yo siento que tú estás planteando, que no es solo entenderlo, sino que es algo así como oficiarlo, o como darle un sustento y una validez, o sea, validez histórica en términos de que han existido siempre, muy respetable porque es una constatación, pero otra cosa es imaginárselos como necesidad, es pensar su explosión y su actuación política en las calles como algo virtuoso. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que hemos tenido 200 años de criminalizándolo, aunque tú lo digas con esas palabras, de hecho lo estás haciendo, en la práctica es eso. Lo que estoy diciendo simplemente, o lo comprendemos, sí, porque es un fenómeno objetivo, producto de nuestra propia sociedad. Yo estoy totalmente de acuerdo. Y al comprenderlo, ¿qué hacemos frente a eso? ¿Te fijas? Porque en la práctica hay que ser profesor para entender eso. Sí. Porque en la práctica el profesor que está en aula quiere pasar la ciencia occidental, hay que enseñar todo lo que considera. No tiene nada que ver con la ciencia occidental. Entonces uno, ¿qué hace frente a eso? Un chiquillo que está tirado por la calle, y nosotros queremos ofrecerle un aula que está cerrada y súper, ¿no es cierto?, mercantilizada. Entonces, ¿qué hago yo frente a eso? Entonces, por eso es que es importante comprender al alumno que viene de ese mundo. Sí, pero y comprenderlo y ayudarlo en su propia lógica. Pero, no podemos Gabriel imponerle Salazar, nuestra propia lógica. Pero tú dices gente algo, que tiene otra experiencia, otra historia, Gabriel otra Salazar, memoria. pero tú dices, ¿qué hacemos con esta criminalización del lumpen, de los encapuchados? Y das, por lo tanto, el argumento histórico. Entonces, criminalizarlo o comprenderlo. Ya, ok, si nos quedamos en la opción que tú planteas de comprenderlo, ¿qué significa comprenderlo? Porque también pero, eso sí. Está bien, pero ¿qué significa comprenderlo? ¿De qué manera tú acoges ese resentimiento? ¿Cómo la sociedad debiera, a tu juicio, ver a ese mundo y acogerlo o comprenderlo? Porque ellos no se dejan comprender. ¿Cuál es el camino de comprensión? Te pregunto. La comprensión hay muchos caminos. Está la parte estrictamente, primero, afectiva. ¿Te fijas? Hay gente que tiene déficit afectivo. ¿Quién le va a dar afecto en sustituto al que no tuvieron? En nuestra sociedad los únicos son los profes. No hay otros. Los pacos no, los políticos no, periodistas no sé, de vez en cuando sí. De vez en cuando sí. Digo que no. ¿Verdad? Por ese lado. Pero nuestro sistema educacional no va en esa dirección. No es afectivo. No, mira, les pongo una experiencia bien concreta que tuve en Rancagua. Hice una investigación yo con los sectores más pobres de Rancagua, tiempo atrás, con entrevistas directas. Y trabajé con una escuela, pero pobrísima, que está en la parte sur poniente de Rancagua, que atendía a niños que trabajan en el río, digamos, en las arenas del río. Ya, ¿qué encontramos allí? Que la mayoría de los papás, el día, los cabros quedan solos, botados sin cariño ni nada, le pegan al neopren, se van constituyendo en el mundo sigue siendo el neopren. Ya. Claro, cuando hice la investigación era neopren, no sé ahora. Ya. Eso hace como 4 años. Algo de razón tiene el intendente Bio Bio. Y eso, fíjate, condujo a que en la escuela, ¿qué hacía frente a estos cabros? Entonces las profesoras me dijeron, mira, entre enseñarles las matemáticas que pide el CIMSE y darles afecto a los cabros y gastar todo mi tiempo en darles afecto y que se sientan aquí acogidos, gastamos el tiempo en esto. Los cabros salieron mal en la CIMSE, mandaron cambiar las profesoras del colegio porque no cumplían los requisitos, ¿te fijas? Y ahí está el fenómeno.
Ahí está el fenómeno. ¿Quién los acoge? ¿Quién los desarrolla a partir de su realidad, las condiciones humanas que estamos exigiéndole a todos los demás? Estamos suponiendo que esos niños del río van a ser mañana ven el mundo. Puede que sí, puede que no. O sea, en Londres no son los pobres de los pobres los que van a quemar. Ha llamado la atención, por ejemplo, son por lo menos 5 de las personas que fueron detenidas en Londres, 2 son hijas de 2 familias riquísima de la sociedad londinense. Y en Chile Patria y Libertad, no digamos que era un movimiento también de encapuchados de su época, no digamos que eran los más pobres, es una filosofía de vida, una visión de la realidad, y yo creo que frente a eso, al revés, la única forma de respetarlo y de tratarlo con dignidad es discutirle y pelearle y estar en contra, porque son sujetos históricos tan válidos como uno. Si uno los pone como una especie de altar o en una especie de cárcel, es lo mismo. Si yo lo marginalizo, digo que ellos son la última escoria de la sociedad, pero si también les digo, ellos son distintos, no los puedo tratar como yo, y no puedo pasarlo a discutir como yo, y no les puedo obligar a quitarse la capucha y a razonar, entonces también estoy marginalizándolo. La única manera es tratarlo como ciudadanos, que es, creo yo, lo que, y por supuesto equivocado. ¿Qué dice Gabriel Salazar, nuestro invitado? Bueno, insisto, se trata de comprenderlo en primer lugar. Una de las obligaciones del ciudadano es comprender a sus iguales. No tirarle encima la ley igualitaria que tiró la Constitución. Es una comprensión directa, cara a cara. Y está la comprensión pedagógica que está planteando recién. Ese ámbito está interesante. Y falta la comprensión política. Porque ahí nunca la izquierda chilena ha desarrollado una política hacia marginales. Incluso en la democracia cristiana, con el cura Beckemans, fue el primero que sacó una política hacia los pobladores. Porque la izquierda es lumpen, ¿no? Entonces, ni la izquierda ha logrado sacar una política adecuada. Y hoy día no tenemos tampoco ninguna. Ok, muchas gracias. Gabriel Salazar. Ha sido una muy interesante conversación. Esperamos que continúe. Chao. El primer banco carbono neutral y su huella positiva. Directamente al proyecto político, digamos, del centro político. No, pues no están interesados en apoyar el centro político. No, pero no es solo el centro político, es la izquierda política. Que eso es absurdo. A ver, pero yo te voy a explicar. Es absurdo. No es tan absurdo, porque la fuerza del resentimiento muchas veces juega juega de manera polar, pero cómplice con eso de lo que se resiente. El resentimiento es el que está adicto al poder. Bien, examinemos un caso bien concreto para no andar hablando de ideología directamente, e interviene para atacar la propiedad que implica simbólicamente al sistema. ¿Pero a quién ha ayudado? Mi visión es que ayuda al sistema. Ya, pero déjame terminar. ¿Qué ha pasado? Que esto se enfoca inmediatamente en el miedo de la clase alta. Sí. Y en miedo de la clase alta y media, por miedo al saqueo, porque es el fondo de todo, puro miedo al saqueo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Toman decisiones políticas. Y al tomar decisiones políticas, aunque no lo quieran, tratan de neutralizar a estos que están generando violencia. Y los tratan de neutralizar porque, en el fondo, porque le están gritando poco menos que son aliados del enemigo. Porque están invalidando, lastimando una cosa que está siendo de gran valor civil y cívico, etcétera, etcétera. ¿No te parece que es así? No, pues no son aliados del sistema. Obvio. No son aliados del sistema. A ver, ahora tampoco están aportando. Estos marginales logran producir historia política. Pero no es solo miedo al saqueo, No solo porque asociado con los trabajadores, la gente de izquierda, los revolucionarios, es un peligro evidente para el sistema. Ya, pero yo también me voy a sumar a una cosa que decía Rafael. Si nos atenemos concretamente a lo que está pasando hoy día. Han habido escenas que a mí me resultan conmovedoras y creo que son lo que valida que aquí puedan haber cambios, donde las mayorías que se están movilizando. ¿Cuál crees tú que es el camino? O sea, los encapuchados creen que están luchando contra el sistema. ¿Hay ahí un camino o el camino es más bien la creación de fuerzas convergentes? Lo único que digo que este fenómeno existe. No, por supuesto. Sí, este fenómeno existe y va a seguir existiendo mientras el sistema esté generando desechos sociales de todos los tipos, y va a seguir existiendo. Y a lo largo de 200 años de historia en este país, este grupo ha intervenido en los procesos políticos donde no está involucrado